Bueno, pues con nuestro siguiente ponente cerramos las jornadas las segundas jornadas del Misterio de Villa de Otura. Nos va a hablar nuestro siguiente ponente de algo tan inquietante como es la Inquisición, y en este caso la Inquisición de Granada. Nació en Cheles, Badajoz, preciosa tierra, investigador de la Inquisición en Llerena y ganador en 2008 del Premio Hispano-Luso José Manuel Sarabia por el trabajo Los herejes del Guadiana fronterizo. Su extensa bibliografía se compone de las obras Los moriscos de Hornachos, crucificados y coronados de espinas, Los herejes de Mérida, Los herejes de la Raya de Cáceres, Depuración de maestros nacionales en la comarca de Olivenza, Los milagros de la Virgen de la Luz en Moncarche, Los herejes de Don Benito, Villanueva de la Serena y Medellín, Los herejes de Badajoz y las obras de teatro como El Chitón de los Zapata, La Judía de Alcalá de Henares y Esperanza y Libertad, las hijas de la Rapada. Ha publicado cientos de artículos sobre la Inquisición y otros temas relacionados con la tierra que lo vio nacer, Extremadura y otros lugares de España. También tiene en su haber numerosas conferencias sobre la Inquisición en Marruecos, Portugal y por toda la geografía española que no podemos por extensión nombrar. Interviene en diversos programas de televisión de manera habitual y entre ellos Cuarto Milenio. Es para mí un placer presentarles a Fermín Mayorga. Bueno, buenas noches ya, porque la hora que es. Buenas noches. Sin duda alguna, dar las gracias primero, como no, a Hécate por haberme invitado a dar esta conferencia sobre la Inquisición en Granada, que la iremos, digamos, llevando, ¿no?, a escenas como Nerja, hablaremos de Antequera, hablaremos de Granada Capital y algunos de sus herejes, porque vamos a coger al final un poco realmente aquellos casos más emblemáticos, más potentes que la Inquisición de Granada realmente desarrolló en esta ciudad, ¿no? Inicialmente, cuando la Inquisición se va a crear, Granada no tiene institución inquisitorial en sí. De hecho, los primeros condenados, o que es donde está realmente la verdadera agresividad de la Inquisición, es a partir de los primeros años, cuando esto era al-Ándalus. Lógicamente, los reyes católicos, cuando conquistan Granada, se van a encontrar con una sociedad que está islamizada. ¿Y cómo cambias tú la mentalidad de esas personas al cristianismo? Desde luego, por muchos buenos predicadores que tenga, no lo vas a conseguir. Va a ser a través del terror, a través precisamente de los movimientos inquisitoriales, cómo realmente se vaya reconduciendo, llevando a la gente por la senda del crucificado. Y va a ser precisamente la Inquisición de Córdoba la primera que comienza a depurar las herejías en Granada, hasta que en el año 1526 oficialmente ya se instaura la Inquisición en Granada, en lo que hoy conocemos como el Banco de España, y en la Gran Vía. Ahí estaban la sede de la Inquisición. De hecho, hay una calle que baja que se llama Cárcel Baja. Ahí estaban las cárceles secretas del Santo Oficio, donde los reos estarían atados a argollas en muchos casos, y ahí, bueno, pues se harían lo que serían todos los juicios contra las personas venidas no solamente de Málaga capital, que toda la zona de Málaga la depuraba la Inquisición de Granada, sino también de los pueblos como Nerja, Marbella, o inclusive de los pueblos cercanos de Granada y lejanos también de la misma ciudad. Sin duda alguna, una de las razones por las que más la Inquisición de Granada se tuvo que instaurar, amén del tema morisco, por lo que hemos dicho, esa sociedad islamizada de Granada, que tanto le costó a la Inquisición el poder doblegar la cerviz, y que va a ser precisamente a través del terror como lo van a conseguir. Bueno, pues cuando realmente ya se instaura en Granada a partir de 1526, el tema morisco, que son esas personas que se han convertido en 1502 del Islam al cristianismo, pero muchos de ellos se han convertido falsamente, luego van a seguir utilizando, lógicamente, las alcobas de sus casas para practicar sus ritos, como también lo hacían los conversos de judíos en el Realejo y toda esa zona, y muchos de ellos también van a ser cazados por la Inquisición y muchos quemados. Hay una quema muy importante de personas de Granada y de otros pueblos, precisamente por eso, porque pensaban de forma diferente. En esta conferencia vamos a ver detalles, por ejemplo, pues de símbolos que hay por Granada y a lo mejor pasan desapercibidos para mucha gente, pero sobre todo frases que decimos en tono coloquial y nadie
nadie las relaciona con la Inquisición, fiestas que se celebran actualmente en Granada y nadie las relaciona con la Inquisición y dimanan de ahí precisamente, de esa realidad histórica. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla lo que sería la flor de lis, ¿no? Sabéis que los inquisidores eran los únicos que podían ser inquisidores, eran los miembros de la orden de los dominicos, los dominicán, los perros de Dios. Por lo tanto, el convento de los dominicos de Santo Domingo de Granada también olía a Inquisición. En esa iglesia de Santo Domingo también se hicieron autos de fe, al igual que se hicieron en la iglesia de los Jerónimos de Granada. De hecho, hay un auto de fe, el que se hizo en 1721, que fue un auto de fe súper agresivo, donde 40 granadinos fueron quemados vivos. Bueno, pues, y algunos en efigie, que luego contaremos todo eso también. Os sitúo un poco para que os quedéis con esos lugares, porque van a salir poco a poco, ¿no?, a través de los diferentes autos de fe, y además en los documentos inquisitoriales que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional te dicen claramente relación del auto de fe que se celebró en la iglesia de los Jerónimos en el año 1721. Van a desfilar desde niños con 10, 12 años, 13 años, que van a ser ensanbenitados y van a ser condenados por la Inquisición, hasta religiosos, religiosas, pero eso sí, la iglesia tiene una doble vara de medir. Mientras a ti, civil, te condenaba en la hoguera o te condenaba a galeras a remar para llevar españolitos Américas en las galeras reales, o te condenaba a 200 azotes, 100 por las calles de Llerena, otros 100 por Nerja en tu pueblo o en cualquier otro lugar de pueblo de Granada, o en Otura, que también hay algún que otro hereje. Bueno, pues digamos que a partir de ese momento lo que va a ocurrir es que la iglesia a ti sí te va a condenar, pero a los suyos todo lo que hacía lo hacía intramuros, lo hacía puertas adentro, porque había que salvaguardar la honra del hábito. Y eso era muy importante. Por lo tanto, una carmelita o un franciscano no podía ser humillado públicamente, porque se estaba atentando contra la honra de esa orden, y lo que se hacía puertas adentro, intramuros. Granada nunca se enteraría de lo que realmente ocurrió allí. Conoceremos un caso precisamente de una secta satánica que se desarrolló en Antequera, en un convento, en el convento de franciscanas de Antequera, en 1740. Es un caso terrible, sin duda alguna, pero lo digo para aquella gente que le guste el mundo de lo demoníaco, que no creáis que el mundo de las sectas satánicas y los pactos con el demonio se hacían dentro de lo que era la sociedad civil. Eso es mentira. Una bruja, por mucho que fuese bruja o así la tildara al pueblo, no sabía leer, no sabía escribir, y por lo tanto era muy difícil de que pudiera escribir una cédula al príncipe de las tinieblas. Las que verdaderamente hacían los pactos con el demonio y los que verdaderamente se hacían los pactos con el demonio eran los frailes y monjas dentro de los conventos. ¿Por qué? Porque los grandes grimorios y los grandes libros de magia se encontraban en esos espacios, y ellos sabían leer y sabían escribir, como luego veremos los documentos de este convento de Antequera, que se caracterizó por esa realidad de abrazar las orillas, ¿no?, del demonio y no la del crucificado. Bueno, pues cuando veáis en Granada, en Nerja o en cualquier otro pueblo de la zona la flor de lis, que es la flor del símbolo de la pureza de los dominicos, es señal inequívoca de que en aquel escudo donde se encuentre, ese linaje en su día fue policía al servicio de la Inquisición. Eran los encargados de detener al condenado, en este caso que hubiese sido denunciado y no condenado aún, pero sí denunciado, confiscarle sus bienes y llevado a las cárceles secretas de la Inquisición de Granada, en este caso ahí donde hemos indicado, ¿no?, en lo que es el Banco de España en la Gran Vía. Y todo aquel linaje que le veáis en un escudo nobiliario, la flor de lis, señal inequívoca de que era un familiar del Santo Oficio, policía al servicio de la Inquisición. Por eso la corona española lleva la flor de lis, porque es el símbolo de los dominicos, es el símbolo de la pureza. Y cuando tú te hacías familiar del Santo Oficio, lógicamente antes la Inquisición había visualizado tu linaje familiar, si no había mácula de moros ni de judíos, etcétera, te daban esa venera, que era esta, la flor de lis, que tú la llevarías en tu capa paseando por las calles de Granada o de otro lugar cualquiera de España, y la gente te reconocería como eso, como una policía al servicio de la Inquisición. Y a partir de ahí, bueno, pues lógicamente ya la gente se ponía un poco a temblar, porque ver a un familiar del Santo Oficio era poco menos que ver al diablo, ¿no?, ya que eran los que con una simple denuncia de alguien te podían detener, a lo mejor simplemente porque esa persona tú le caías mal, no es porque realmente hubieras judaizado o hubieras practicado algún tipo de acto islámico o hubieras practicado la superstición, no, pero simplemente por esa razón, aunque en la zona de Granada y en muchos pueblos de aquí de Granada y de Málaga,
la mayoría de los casos que nos vamos a encontrar en los documentos son sobre todo porque ha habido familias que han desbautizado a los niños. Hay una frase que decimos en tono coloquial: te vas a romper la crisma. Romper la crisma es lo que hacían los conversos de judíos granadinos y los moriscos granadinos y de España también. Era desbautizar al rorro. ¿Y en qué consistía esto? Ellos, lógicamente, ocupaban los primeros lugares en las iglesias, ¿no?, para demostrar, sin duda alguna, su conversión al cristianismo. Pero cuando llegaban a sus casas, las alcobas las convertían en verdaderas sinagogas, en verdaderas mezquitas, y ahí desbautizaban al niño. ¿Y en qué consistía? En restregarle la frente hasta quitarle la crismación, el óleo sagrado que el sacerdote le había puesto en la frente. Y consistía en quitarle el pellejo, y a partir de ese momento esa familia, con un rabino clandestino, alguien que dominaba un poco la espiritualidad mosaica o la espiritualidad islámica, le pondrían un nombre: Judith, Esther si era niña, o David, Jacob si era niño. Puertas adentro te llamarías así, pero puertas afuera sería José, María, Antonia, los típicos nombres cristianos, ¿no? Bueno, pues ante esa realidad hubo muchas madres que se descuidaron con los niños, y alguna cristiana de raza le vio que al niño le faltaba el pellejo en la frente, le había roto la crisma. Por lo tanto, eran detenidos y eran lógicamente encarcelados a espera del auto de fe. Pero cuando, digamos, estos reos ya se encontraban en el Banco de España, lo que era la antigua sede de la Inquisición, a partir de ese momento la Inquisición lo que hacía era hacer que tú soltaras la lengua, es decir, que dijeras la verdad, que cantaras la gallina de esa denuncia que se te había impuesto, de si habías desbautizado al niño, si lo habías circuncidado, si habías guardado el viernes o habías guardado el sábado y no el domingo, que era el día de los cristianos. Y para ello la Inquisición tenía unas técnicas, tenía unas normas, ¿no?, unas tácticas, que era precisamente, bueno, pues en primer lugar, este es el escudo de la Inquisición, que si lo veis por ahí por Granada en algún sitio, no sé si existirá, posiblemente en la iglesia de los Jerónimos, porque ahí se hacían autos de fe, y allí donde se hacían autos de fe siempre queda algún simbolito de la Inquisición, o en la iglesia de Santo Domingo, como hemos dicho anteriormente, donde también se llegaron a hacer autos de fe. Pero sobre todo, las técnicas de la Inquisición era la cámara del tormento. En primer lugar, al reo lo ponían a cuestión. Y poner a cuestión era enseñarle todo el aparataje de tortura que la Inquisición tenía en los bajos, en ese sótano donde los ayes de los reos, los gritos de los reos no se podían escuchar ni en la calle, ni siquiera los otros reos que estaban en plantas superiores. Por eso las cámaras del tormento se bajaban en forma de escalera de caracol hasta el lugar. Y una vez que el reo ya veía ese aparataje, algunos realmente por el miedo, por el terror de saber el suplicio o el calvario que iban a pasar en esos elementos, ya soltaban la lengua, ¿no? Cantaba la gallina, como esa frase que solemos decir muchas veces en tono coloquial, ¿no?, hacer cantar la gallina. Bueno, pues ya les hacían cantar la gallina a través simplemente de ver el potro, de ver otro tipo de artilugios. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de las torturas de la Inquisición, porque hay mucha gente que está equivocada con este tema. Y es que yo mismamente he ido aquí a esta, ¿cómo se llama?, el Museo de la Inquisición, que está actualmente en una exposición de Inquisición, de torturas que hay en Granada, y cuando llegué digo, pues aquí no hay Inquisición ninguna. Tú ves allí métodos de torturas que no tienen nada que ver con la Inquisición. ¿Por qué? Porque la Inquisición, por norma, por táctica, tenía, y porque en sus argumentos, en la Carta Magna de ellos viene, el cuerpo del reo, cuando se está torturando, no puede efusionar sangre. Por lo tanto, y esto os lo digo para que lo aprendáis, cada vez que vayáis a visitar un museo de la Inquisición, si veis elementos como la dama de hierro o otros muchos que producen sangre en el cuerpo del reo, eso no es Inquisición, eso es justicia civil. La justicia civil condenaba y castigaba al que mataba, al asesino, al ladrón. La Inquisición depuraba las herejías, pero nunca podía producir sangre en el cuerpo del reo. Y por eso te quemaban en la hoguera, porque al quemarte en la hoguera no hay derramamiento de sangre, entre otras razones, ¿no? O te podían romper brazos, te rompían romper piernas, que eso sí forma parte de la realidad documental de la Inquisición en los procesos, pero eso no produce efusión de sangre. Por lo tanto, inclusive la muerte. Hay mucha gente aquí en Granada que murió bajo tortura, mucha gente. Y eso equivale a que, ¿vale?, mueres, pero no hay efusión de sangre. Luego se te enjuiciará, ¿no? Pero no hay efusión de sangre. Eso tenedlo en cuenta porque a veces se os vende el morbo en estos museos de la Inquisición
como forma de sacar dinero, lógicamente quien lo tiene desarrollado así, ¿no? Pero históricamente no es así. El cuerpo del reo no puede efusionar sangre. Por lo tanto, ni la dama de hierro, ni el desgarrador de senos, ni el desgarrador de vagina, ni la sierra, no. Eso puede ser justicia civil, pero no Inquisición, por ese detalle en concreto. Las únicas torturas que realmente la Inquisición desarrollaba, en primer lugar, era esta psicológica, ¿no? Al reo, fueses mujer, fuese hombre, te desnudaban ya de entrada en la cámara del tormento. Y imaginaos, sobre todo aquí en Granada, donde había una mayoría de mujeres islámicas, ¿no?, que abrazaban el Islam, y era difícil de sacarlo de sus mentes porque eran 8 siglos, ¿no?, insertando la semilla de Alá en el cerebro de estas personas. Cuando realmente esa mujer islámica se tiene que ver desnudada delante de unos frailes o de unas personas o del verdugo que se encuentra allí, para ella es una humillación tremenda. Bueno, pues esta sería una de las partes también interesantes de la Inquisición, que sí que la ejercitaba, que era la desnudez del reo, para ya psicológicamente amedrentarlo. Y a partir de ese momento, bueno, pues si tú decías que no habías desbautizado a tu hijo, por ejemplo, pues pasarías lógicamente al siguiente suplicio, que era, por ejemplo, este de los estiramientos, donde, como podéis observar, sí se te pueden romper extremidades, pero eso no produce efusión de sangre. Eso se ve perfectamente en muchos documentos de la Inquisición. O, por ejemplo, bueno, la famosa tortura de la toca, ¿no?, donde al reo se le ponía en el potro, se le ponía una gasa en la boca, se le ponía un embudo, como estáis viendo ahí en la fotografía, y comenzaban a echarle agua destilada. Eso te podía hacer reventar, ¿no?, porque si no decías la verdad, además el inquisidor te decía: hermano, si vas a decir la verdad, abre los ojos, y si no, cierra los ojos. Pero si cierras los ojos, ellos te seguían echando agua destilada. Tú no la podías escupir, porque el tejido que tienes metido dentro de la boca no te deja expulsar el agua. Por lo tanto, morías, en este caso, posiblemente reventado o asfixiado por el agua, ¿no?, ahogado, en este caso. Bueno, pues estas torturas sí son inquisitoriales. Eran crueles, claro que eran crueles, pero no había efusión de sangre. Ese matiz, tenerlo siempre muy presente. Pero claro, hubo mucha gente que murió bajo tortura, muchísima gente aquí en Granada. Luego veremos precisamente ese auto de fe que se celebró en la iglesia de los Jerónimos de Granada en 1721, donde casi 40 personas fueron literalmente quemadas vivas, ¿no?, en el quemadero del Beiro, en el campo de San Lázaro, que es donde estaba el quemadero de la Inquisición, y ahí precisamente era hasta donde se llevaban montados en burros a estos herejes con sus capirotes, con sus trajes, con su San Benito. Luego hablaremos y conoceremos qué eran los San Benitos de los reos. Pero ¿qué ocurría con aquellas personas que morían bajo tortura? El cadáver no se lo entregaban a la familia. La Inquisición, en su feudo, tenía un cementerio donde enterraban estos cadáveres, de Nerja, de Motril, de cualquier otra población o de Málaga. Y el día del auto de fe, cuando se iba a celebrar el auto de fe, desenterraban el cadáver, estuviese como estuviese, lo montaban, en este caso sobre un asno, los huesos en unos serones, y a su lado le harían un pelele de cartón, un muñeco, como este que estáis viendo aquí, por ejemplo, en este auto de fe que se celebró en Madrid. Los peleles son esos que están aquí inicialmente con el capirote. Si os fijáis, están cogidos con un palo por el centro. Eran personas que lo llevaban y solían ser siempre la gente con problemas físicos. Por ejemplo, los síndromes de Down de la época, que no se conocía lo que era un síndrome de Down como tal, hoy lo conocemos, los cojos, los ciegos, lisiados, gente que tuviese un aspecto terrorífico, ¿no?, para darle precisamente al auto de fe ese aspecto de terror, ¿no? Y de ahí viene precisamente el que a muchas personas, hasta hace bien poco, en el siglo XX, familias que tenían hijos con estas deficiencias, no los sacaran a la calle, porque la mala educación de la Iglesia Católica a través de los siglos con este tipo de actos hacía que esas personas fuesen tildadas como no hijos de Dios, sino más bien hijos del diablo, ¿no?, porque no estaban hechos bien. Y Dios nunca podía fallar en eso. Por lo tanto, ese esconder a estas personas con deficiencias mentales venía dada por esa mala educación que la Iglesia Católica transmitió, sobre todo en periodo inquisitorial y cuando tenía tenencia de poder, cuando ese perfecto maridaje entre la monarquía y la Iglesia Católica empujaba a la sociedad por la senda del crucificado. Bueno, pues estos peleles, que saldrían precisamente de ese Banco de España, cogerían la calle Elvira, todo el séquito inquisitorial, hasta lo que sería Plaza Nueva. Ahí se pararía el séquito inquisitorial,
se acercarían hasta ellos la gente de la Chancillería para formar parte de ese espectáculo, lo iniciaban siempre unos 500 o 600 frailes de las diferentes órdenes que estaban en los diferentes conventos de Granada. Detrás de ellos irían los familiares del Santo Oficio, detrás de ellos irían pues también los alguaciles, los alcaldes de la Inquisición, los reos con sus capirotes y sus sanbenitos, y en último lugar irían los inquisidores acompañados por la Chancillería. Pero desde la Torre de la Vela de Granada se lanzaban 12 cañonazos para celebrar el triunfo de la fe ante las herejías que se iba a desarrollar en ese auto de fe. Ese 12 viene por los 12 apóstoles. Era un cañonazo por cada apóstol. Y estos reos, junto con los peleles que irían al lado del asno que le representaban, como veis llevan un letrerito aquí en el pecho donde pondrían el nombre del reo, la herejía que había cometido, el lugar de nacimiento, irían hasta la calle de Reyes Católicos, desembocarían en Zacatín y desde Zacatín entraban en Virrambla, donde estaría montado el escenario, el cadalso o los diferentes, eran 3 normalmente, el central en forma de triángulo, donde arriba estaría el inquisidor, irían bajando pues los diferentes estamentos de la gente pudiente de la época, pues la Chancillería, los familiares del Santo Oficio, etcétera, etcétera. Y a los lados estarían los reos, ¿no? Con sus capirotes, con su sanbenito, pasarían por un pasillo central justamente hasta el escenario. Ese pasillo era conocido como la calle de la amargura, porque era, digamos, el momento en que el reo tenía que escuchar esa sentencia que podía ser quemado en la hoguera o podía ser condenado a galeras a remar, ser azotados, en definitiva, quitarle la vida en un momento determinado y, si no, pues la humillación pública. Pero fijaos, todos estos peleles que subirían al cadalso, porque representaban a ese muerto que había sido enterrado en el cementerio de la Inquisición, una vez que se le había leído la sentencia, era la de ser quemado vivo. ¿Por qué? Porque el reo que murió bajo tortura no le dio tiempo a reconciliarse con la Iglesia Católica. Y eso conllevaba una muerte segura en la hoguera. Cuando los reos vivos terminaban el auto de fe, iban hacia el quemadero del Beiro en San Lázaro, tras ellos irían los burros con los huesos de los difuntos, el pelele que les representaba. A los diferentes reos se le quitaría el sanbenito, se le quitaría el traje, el capirote con el hábito. Se prendían las piras de la Inquisición, se lanzaban los huesos del difunto y tras él el pelele, el muñeco que le representaba. Pero eso sí, ese traje, el San Benito, se colgaría en la iglesia del pueblo del reo. Es decir, si tú eras de Nerja, se colgaría en la iglesia matriz de Nerja. Si eras de Motril, se colgarían en la iglesia de Motril. Si eras de Granada, la catedral de Granada estaba literalmente empapelada con los sanbenitos de los reos granadinos que sufrieron el auto de fe. De ahí viene esa famosa frase que a veces decimos en tono coloquial de te colgaron el sanbenito, porque se colgaban precisamente en las paredes de las iglesias. Es decir, los templos eran todos menos un lugar sagrado, eran verdaderos humilladeros públicos, con este tipo de elementos que estaban atentando contra la honra de muchísimas familias granadinas y de otros pueblos de Granada o de Málaga, que también se depuraban, como hemos dicho, las herejías aquí a través de la Inquisición de Granada. Estos son los peleles de la Inquisición que hemos visto anteriormente. Aquí se ve mucho mejor representado para que os hagáis una idea. Y de hecho hoy en día hay muchísimos pueblos en España, no sé si en Granada, pero imagino que también habrá por ahí alguno, donde se siguen celebrando esas fiestas de quema de muñecos, de quema de peleles, que a veces no las relacionamos con la Inquisición. Bueno, pues esa quema de ese pelele, de ese muñeco que se vapulea, que se humilla, que se le pega bofetadas, que se mantea. Es eso que hemos estado hablando antes del pelele, de esos muertos que morían, o los fugitivos. Hay mucha gente de Granada y de otros pueblos de Granada que son condenadas por la Inquisición portuguesa, que huían a Portugal, sobre todo conversos de judíos, que tenían dinero y podían marcharse a Portugal. Pero la Inquisición portuguesa se carteaba con la de Granada y a veces los cazaban allí en Portugal, y son muchos los granadinos que son condenados por la Inquisición de Évora, sobre todo, y la Inquisición de Coimbra. Luego veremos algunos documentos portugueses donde te aparecen el nombre y apellido de estos granadinos, y podéis ver que la Inquisición portuguesa también se encargaba precisamente de eliminarlos allí en Portugal. Bueno, pues estos peleles que hoy en día los vemos quemar en muchísimas fiestas, lo que nos está indicando es que se utilizaban en esas fiestas inicialmente, cuando la Iglesia así lo ponía en marcha a través de los cristianos,
de catequizar a la población. O estás con nosotros, o te puede ocurrir lo mismo que le ocurrió a fulanito, que huyó a Portugal, pero aquí tenemos su San Benito colgado en la iglesia y el pelele que le representaba, pues lo seguimos haciendo porque hay que mantener viva la mala fama de esa persona. Porque o estás con nosotros o ya sabes que puede ser considerado un hereje. Era una forma de dogmatizar la mente de los granadinos o de los malagueños, en este caso, ¿no?, a través de este tipo de funciones públicas. Por eso cuando veáis por ahí, por España, diferentes fiestas donde la quema de peleles es una realidad, como las fallas de Valencia, por ejemplo, hoy están tergiversadas, ¿no? Hoy tienen otro nombre, se queman a políticos, se queman a personas, pero el inicio de esas fiestas todas dimana de la Inquisición y de este tipo de tradiciones. Pero quizás una de las cosas que a lo mejor, bueno, es un ejemplo de la quema de muñecos que hoy se celebran, por ejemplo, en Cáceres. Hay mucha tradición de quema de peleles, de muñecos, el peropalo, imagino que os sonará un poco, en la zona de la Vera de Cáceres. Estos son los típicos muñecos inquisitoriales, además ahí le llaman la judiada, es una especie de rabino, se lleva su gorro, ¿no?, el pañoleta blanca, se le cantan canciones que tienen que ver con el mundo del judaísmo. Bueno, pues todo eso es una realidad histórica que viene dada por esa historia que estamos tratando. Este es el escudo también de la Inquisición, que aquí lo vemos un poquito mejor, por si veis por ahí alguno en algún lugar de Granada. No sé si existirá o no. Yo he mirado por muchos sitios y la verdad es que no lo he visto, al menos en las calles, ¿no? Pero aquí tenéis los sanbenitos. Si os fijáis en estos sanbenitos, y sobre todo, me voy a levantar para explicaros una cosa, un detalle. Hay algunos que llevan llamas hacia abajo. Los que llevan llamas hacia abajo son esos reos que en el último momento se han reconciliado con la Inquisición. Y la Inquisición te va a perdonar el ser quemado vivo, pero no te va a perdonar el que mueres. Vas a ser muerto a garrote. Pero eso sí, tu familia puede dar misas puntuales. Eran los reconciliados de la Inquisición que estaban atados en estos casos de paro de la fila de la Inquisición, que estaban los jesuitas, los franciscanos, los patrones militares, religiosas, con la cruz de hermanos, hermanos. Y estos otros que llevan las llamas hacia arriba son los apóstolos que realmente no han renegado su fe y no les importa morir en la hoguera, ¿no? Son los que realmente tienen que ser quemados vivos. Por eso las llamas iban hacia arriba, se les pintaban funebras, diablos, era todo un hijo de Satanás, un hijo del diablo. Por lo tanto, tendría que ser quemado vivo por ese pensamiento, por esa forma de pensar. Luego ya el resto, este tipo de que vemos aquí, era el pensamiento que le ponían a los píganos, los que estaban dos veces, y a las brujas. Las escenas, en otros casos también, y los otros ya son blasfemios. Había gente que se acordaba de la Virgen y en un momento determinado se acordaba de Dios, ¿no? Bueno, pues estos son los sanbenitos, cómo realmente la gente en Granada visualizaba cuando el auto de fe se ponía en marcha. Ahora lo vamos a ver mucho mejor aquí en esta foto, se ve mucho mejor el tema de las llamas, veis que hay llamas hacia abajo, llamas hacia arriba, el tema de las serpientes, de los diablos. Y estos son los sanbenitos que actualmente originales se conservan en España y que están en el Museo de Tui, en Galicia. Una vez que a partir de 1600 en adelante, 1650 en adelante, dejan de colgarse el sanbenito tal y como lo hemos visto ahí con el capirote y el hábito y con el letrero del reo, y pasan a llamarse mantetas. Eran una especie de tela de forma cuadricular donde se ponía el nombre del reo, como veis ahí. Ese era vecino de Tui, sentenciado por hereje judaizante, reconciliado, relajado, que quiere decir quemado en la hoguera. Todo lo que sea relapsia, relajado, es equivalente a ser quemado vivo. Aquí te ponen España, año de 1619, es el caso de este San Benito, de este hombre gallego, ¿no? Como hemos dicho, el quemadero del Vieiro, en la zona de San Lázaro, los reos que eran quemados, la Inquisición pagaba a un grupo de personas, 4, 5, 10 personas, que estarían toda la noche pendiente de que si un trozo de pierna o de brazo caía hacia un lado, pues remeterla hacia la hoguera para que al final no quedase absolutamente nada, simplemente cenizas, y una vez que las cenizas estaban, esas cenizas tenían que ser lanzadas al Vieiro. El garrote que hemos indicado, si veis, lleva la cruz en la mano, son las fotos típicas de Goya, que vivió muchísimos autos de fe, fue un perseguido también por la Inquisición. Pero aquí tenéis la imagen esa que os he dicho anteriormente de los niños que se desbautizaban, ¿no? Lo de romper la crisma, como al final, bueno, pues los padres le quitaban la piel
de la frente al muchacho, precisamente porque ellos querían mantener viva su fe, y eso ahí les iba la vida. Pero fijaos en este cuadro de Goya, porque a veces, si os habéis fijado, los sanbenitos anteriores guarda una relación muy estrecha con la Semana Santa, ¿no? En la Semana Santa hay mucha gente que le encanta ponerse el traje de nazareno. Bueno, ¿alguna vez habéis pensado que ese traje dimana de la Inquisición? Pues es un traje de penitente, de penitenciado. Y el traje de nazareno era el traje que es el San Benito, era el traje que la Inquisición le ponía a los reos. Y ese traje, como ya hemos dicho, en Jueves Santo y Viernes Santo, la Inquisición obligaba a los reos que no habían sido quemados en la hoguera, que estaban en las cárceles secretas de la Inquisición cumpliendo cárcel perpetua o cárcel irremisible para morir en las cárceles, o castigos de 3 años, 4 años, meses. Esos reos tenían que salir con el San Benito por las calles de Granada para participar en las procesiones de Jueves Santos y Viernes Santo, yendo delante de las imágenes, desarrollando penitencias espirituales. ¿Y qué eran las penitencias espirituales? Flagelarme la espalda en un momento determinado, los empalaos, aquí lo veis, aquí se ven empalaos, se ven gente que también se están flagelando las espaldas. Aquí ya cuando salían, por aquello de la vergüenza pública, se les tapaba la cara, el nazareno se tapaba la cara, como veis ahí, porque estaban cumpliendo ya una penitencia. Pero, lógicamente, ¿qué quería transmitir la Iglesia con esto? De que estaba haciendo bien su trabajo en las cárceles de conversión del reo, y el reo a la vez también estaba demostrando a la ciudadanía que su conversión iba por buen camino. Por lo tanto, a partir de ahora, aquellos que realmente así lo queráis ver, cuando veáis una procesión de Semana Santa y veáis este tipo de actuaciones de nazarenos, relacionarlo con la Inquisición. Porque claro, es esa parte que siempre nos han censurado, que nunca nos han querido contar, porque salpica la imagen de una institución, que es la Iglesia Católica. Con todo mi respeto. Esto no es atacar a la Iglesia Católica, la cultura no es enemiga de nadie. Otra cosa es la incultura o la falta de evolución de algunos. Pero a estas alturas lo que no podemos es ser cómplices de la gente que no ha evolucionado. Por lo tanto, la historia es la historia, y la historia, vuelvo a repetir, no es enemiga de nadie. Otra cosa es la dogmatización mental de algunas personas que van como los burros, ¿no? Con el cabresto puesto y nada más que miran para adelante y no miran para los lados. Hay que mirar para los lados porque los documentos están ahí. Domínguez, cuando estuvo dando su conferencia, ya os habló del Archivo Histórico Nacional. Él sabe perfectamente que ahí hay una sección que se llama Inquisición, donde están todos los tribunales del Reino de España, los que hubo. Ahí están todos los autos de fe. Ahí están todos los procesos de la Inquisición con los nombres y apellidos de todos los pueblos de España. De Granada, con los granadinos condenados a la hoguera, a galeras, etcétera, etcétera. O los de mi tierra, o de Extremadura. Por lo tanto, hablar de San Benitos, hablar de este tipo de procesiones, etcétera, etcétera, es hablar de antropología, ante todo, pero de una antropología que se vivió durante 350 años en este país con la Inquisición, porque fue una realidad. Recordaos que la Inquisición estuvo hasta el año 1834, que fue el año en que quedó abolida por la reina regente María Cristina, que le dio 3 días, a través de un decreto, a la Iglesia Católica para descolgar todas esas prendas difamatorias que estaban atentando contra la honra de los granadinos en la Catedral de Granada y en otras iglesias de pueblos de Granada o de Málaga. Y fue a partir de ahí cuando dejaron de existir los sanbenitos en las iglesias, y cuando los cuadros que había que hacían alusión a la Inquisición, pues a través del fuego, etcétera, etcétera, se quitaron de las iglesias. De hecho, no sé si conocéis la fiesta de Jarramplas, o si os suena. Es una fiesta que se celebra en Extremadura, donde un reo sale de la iglesia, y una vez que se cierra la puerta de la iglesia comienzan a tirarle nabos. Sabéis que a los sodomitas los emplumaban. Hay una frase que decimos en tono coloquial: a este lo han emplumado, ¿no? Bueno, pues emplumar, la Inquisición lo utilizaba para las hechiceras y a veces también para los sodomitas, para los rufianes, para las alcahuetas. ¿Y en qué consistía emplumar a un reo? Lo desnudaban de cintura para arriba, le untaban miel en el cuerpo, y un señor que iba detrás de él, delante iría un pregonero anunciando la herejía de ese reo. El que iba detrás, que llevaba plumas de aves en una especie de cera,
le iba lanzando las plumas al cuerpo del reo para que sufriera precisamente esa humillación pública y fuese el hazmerreír de todos los ciudadanos del lugar, ¿no? Llevaría, como aquí vemos en este caso, el capirote, símbolo de la Inquisición y del San Benito, pero en este caso el traje que lleva es un traje de emplumado. Es un traje de una persona que sufrió la emplumación, pero además le tiraban nabos, que es el símil de la parte varonil del hombre. Porque en este caso es en Piornal, en Cáceres, en este caso este hombre consentía que su mujer se acostase con otros a cambio de dinero. Era un cornudo consentido, por eso iba también los cuernos. Acordaos de las campanilladas que se hacían años atrás en muchos pueblos a la gente que había sido cornuda porque la mujer se la había pegado con otro, y se daban campanilladas, ¿no? Y se ponían los cuernos, la gente, la cabeza, para humillar públicamente a esas personas. Todo eso dimana de este tipo de historias que estamos contando. De la Inquisición y también de la justicia civil, que en algunos casos también llegaba a emplumar a algunas personas. Y Jarramplas sale de una iglesia y a partir de ese momento comienzan a tirarle nabos, ¿no? Y pasea por las calles y todo el pueblo está participando de la fiesta. Estos serían los empalaos, que hemos visto también en la anterior foto, son los empalaos de la Vera, son esas penitencias espirituales que se hacían en las procesiones de Semana Santa, pero hoy fijaros, cuando esto salpica a la Iglesia Católica lo ha hecho pagano. Hoy salen en Jueves Santo, pero ya no van delante de las imágenes, salen de una casa particular, porque eso ya salpica la imagen de la Iglesia Católica, es como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, sabéis que lo cambiaron hace poco, antes era perdona nuestras deudas y ahora es perdona nuestras ofensas, y no es un sinónimo. Ni mucho menos, porque lo cambiaron. Es que eso, yo no te puedo perdonar las deudas, por lo tanto no me interesa, tú me tienes que pagar, así que le cambiamos el nombre y ponemos otra cosa. Bueno, pues esto va en función de eso. Luego al final, cuando pasen 50 años ya, esa generación que ha muerto ya se lo olvida, pero los que la están viviendo normalmente se quedan con eso otro. Bueno, pues esto funciona así. Y en estos casos pasa lo mismo, cuando eso no interesa, lo hago pagano. Y al hacerlo pagano a mí ya no me salpica. Pero además, en este caso, los empalaos, fijaos que va una persona siempre detrás que va tapándose. ¿Por qué se tapa con una manta? Porque acompañar a un hereje estaba mal visto. En esa época, en el siglo XVI, XVII, no había luces eléctricas en las calles y había que llevar un farolillo para poder acompañar al reo, ¿no? Y bueno, pues en este caso, quien lo llevaba no podía verle la cara a nadie, porque si no era poco menos que si fuese un cómplice, no cómplice en este caso, pero estaría mal visto. Sería algún familiar, posiblemente algún amigo de esta persona, que a lo mejor sufrió la Inquisición en un momento determinado, pero ya estaba libre, o por un familiar, una penitencia en definitiva, no espiritual. Bueno, pues estas cosas hoy en día se siguen celebrando en España en muchos pueblos y pasan desapercibidas y la gente no la relaciona con el mundo de la Inquisición. O, por ejemplo, esto que hemos visto, hay pueblos en el norte de España, los flagelantes que se siguen flagelando delante de las imágenes, ¿no? Otra penitencia espiritual que a veces no la relacionamos con la Inquisición y año tras año la vamos viendo en algunos lugares de España. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado el mundo de la tauromaquia qué relación puede tener con la Inquisición? Porque, claro, la Inquisición de Granada, igual que la de toda España, el segundo día del auto de fe, cuando salían los reos para ser azotados por las calles de Granada, al final había que celebrar el triunfo de la fe ante las herejías. Y la Inquisición te hacía una verbena popular con la música del momento, pero a la vez te soltaba dos tipos de toros, depende del lugar. El toro de fuego, en este caso este que estamos viendo, o a veces un toro enmaromado. Y ahora vamos a desarrollar la relación que tiene con la Inquisición. Sabéis que esto se ve en muchísimos lugares, sobre todo en el norte de España, los toros de fuego, ¿no? O embolaos. Había que pasear por las calles de Granada o de Extremadura, en Llerena, el arma que había dinamitado la herejía. ¿Y cuál había sido? El fuego, que era el que había terminado con la vida del hereje. Y qué mejor que hacerlo en las astas de un morlaco negro que simboliza el mal, que simboliza el maligno, que simboliza la herejía y al que al final se terminaría matando. O, por ejemplo, el toro embolao. La Inquisición a los reos acostumbraba a ponerle, cuando salían por las calles de Elvira y todo ese recorrido que hemos dicho, una soga al cuello, con un nudo, con dos nudos, dependiendo de la herejía,
una mordaza en la boca si eras un blasfemo. El toro negro es un reo de la Inquisición, en este caso. ¿Por qué? Porque está a merced del que lleva la soga. Simboliza eso. Y el color negro, zaino, simboliza eso que hemos dicho anteriormente. Bueno, pues este tipo de fiesta, que la vemos en algunos lugares de España, a veces pasa desapercibida inclusive para los mayores hombres que se dicen ilustrados del mundo de la tauromaquia, porque apenas nombran esto que estamos contando aquí. Y los toros enmaromados y los toros embolados forman parte del mundo de la Inquisición para festejar el triunfo de la fe ante las herejías. Pero hay más porque aquí en Granada, sobre todo en los pueblos, hay una tradición, como en Extremadura, que es muy masiva, que es la matanza del cerdo. ¿Alguna vez la habéis relacionado con la Inquisición? No, pero sabéis que a los conversos de judíos le llamaban marranos, ¿no? Eran los marranos. Aquellos que no podían comer cerdo, los moriscos también, ¿no? En este caso. Bueno, ¿quién tenía la pela en Granada en el siglo XVI-XVII? Lógicamente, uno de los grupos eran los conversos de judíos, que tenían grandes negocios y podían comprar sus cerditos. Pero claro, yo me había convertido en 1492, cuando la expulsión de los judíos, muchos judíos granadinos se convierten al cristianismo, pero se convierten falsamente. Y para demostrar su cristianismo, la matanza había que hacerla pública, porque la podían haber hecho en el corral de la casa. Sin embargo, vais por los pueblos y la matanza se hace públicamente en la calle y se avisa para tener testigos a todos los vecinos, a toda la gente, para que participe además de la matanza, ¿no? Así voy demostrando mi cristianismo a la gente. Pero claro, cuando la matanza se desarrolla, yo poco a poco me voy deshaciendo del cerdo. A aquella vecina le doy tocino, le doy, como dicen en mi tierra, el caldillo, la manteca colorada, lo que se unta en las tostadas. Y así me voy deshaciendo. Y cuando vaya a vender los telares a Lisboa o a cualquier otro sitio, pues me llevo la mitad de la matanza y la entierro por allí y la voy haciendo desaparecer. Pero para ello, los conversos de judíos tenían una cosa que hacía que el ojo del cristiano fuese engañado con el tema de la matanza. En algunos lugares sabéis que se hace la morcilla patatera, la morcilla calabacera, que no lleva cerdo. Y claro, hay personas que cuando ponían el puchero en la candela, metían la patatera, que además parece un chorizo, porque tú le echas mucho pimentón y al final parece un chorizo, pero tú cuando la metes entre garbanzos o entre patatas, pasa desapercibida. Parece un chorizo y no una morcilla. Y hay casos de gente que van a ser condenadas por la Inquisición porque ponían 2 pucheros en la lumbre, donde en uno había realmente chorizo y en otro a lo mejor había echado la patatera. Ay, pues mira, porque va a venir mi familia a visitarme, o yo no como porque estoy mal del estómago. Y el cristiano que había llegado, e incluso había comido en su casa, lo que hacía era que destruía los platos y si alguna pringue había caído en un baldosín, arrancaba el baldosín de la casa y ponía otro baldosín nuevo. Bueno, pues este tipo de elementos que a veces vemos en las matanzas, estas morcillas, patateras, servían para engañar el ojo del cristiano porque al ser bien condimentadas con el pimentón, pasaban desapercibidas, y en el puchero aún más. Y quizás a veces este tema, la matanza, vemos que se hace hoy en día en muchísimos pueblos también, pero se sigue haciendo públicamente. De hecho, hay un primer plato en la matanza que es el primero que siempre se suele comer y que además le llaman la prueba. No sé si por aquí por Granada existe eso de la prueba, en mi tierra sí. Primer plato que es cuando matas el cerdo, incluso antes de que el veterinario lo reconozca, se fríen unos trocitos del cerdo, la prueba y a probar. ¿Vale? Tú puedes interpretar, es para probar si está bien de sal o para lo que sea. Pero el matiz es otro, en algunos casos, ¿no? Bueno, pues ahí os queda el matiz de la matanza, porque sin duda alguna también pasa desapercibida. Pero fijaos, ¿habéis visto alguna vez algún pacto con el demonio real? Ahí tenéis uno, con sangre. Sacado, como veis, las siglas Archivo Histórico Nacional, Inquisición. Es el primer pacto que actualmente se puede decir existe, que se puede visualizar, escrito pues a sangre por un torero, en este caso, por un torero español. Este hombre era natural de Segovia
y él hizo un pacto con Satanás porque veía que Dios no le ayudaba en las faenas de la tauromaquia, ¿no? Y decide entregar su alma al diablo a cambio de que le enseñe, como ahí podéis leer, a banderillear, a estoquear, al saltar los toros que él quiera y otras habilidades, ¿no? Como tener mucho corazón y saber hablar con personas de un alto standing, etcétera, etcétera. Bueno, pues este pacto con el demonio te lo encuentras en el Archivo Histórico Nacional y te cuentan el caso de este torero, que estaba jugando, era un joven de 21 años, estaba jugando con unos amigos a las cartas en un determinado lugar y se le cae el pacto porque lo llevaba al lado del corazón. Se le cae al suelo, pero uno de los amigos lo ve y cuando lo visualiza dice, hostia, esto es herejía pura. Y lo va a denunciar al sacerdote de turno, que era siempre en los pueblos el comisario, el que hacía de comisario de la Inquisición. Y a partir de ese momento, pues a este hombre, a Ventura Rodríguez, pues se le cae el alma al suelo, porque lógicamente esto equivalía a ser detenido, a ser apresado y posiblemente a que sus bienes fuesen confiscados, como pasaban con los conversos de judíos que habían sido condenados, o con los moriscos, o con las brujas o hechiceras, ¿no? O los vígamos. Lógicamente, una parte de esa confiscación de bienes iría para la Iglesia Católica, en este caso para la Inquisición, pero la otra iría para la monarquía. Y a partir de ahí, bueno, pues todos felices y contentos, en este caso estas dos instituciones. Pero a veces creemos que los pactos con el demonio realmente están dentro de la sociedad civil. Y como os dije anteriormente al principio, la bruja no podía hacer un pacto con el demonio porque no sabía escribir, no sabía leer, era gente inculta, gente analfabeta. Podían dominar, pues eso sí, el conocer hierbas del campo, y algunas las utilizaban, había auténticas sicarias que se dedicaban a envenenar inclusive a médicos a través de determinadas bebidas, sobre todo bebidas negras, café, vino tinto, donde le echaban amenita fenoide o le echaban un poco de estramonio y a la semana morían hinchados como un pote el que moría, ¿no? Y lo curioso en estos casos es que la inmensa mayoría de las mujeres que acudían a las brujas, que no a las hechiceras, porque hay que saber lo que es una bruja y lo que es una hechicera. La bruja es la que pacta con el demonio a su manera, entregándole un trocito de uña, un trocito de pelo. La hechicera es la que utiliza oraciones cristianas, en este caso de Santa Marta, de San Lázaro, de San Juan, y a la vez utiliza pues, ungüentos, determinadas plantas beneficiosas para curar una determinada enfermedad, pero tú en el momento en que utilizabas oraciones cristianas con ese tipo de elemento, eso era herejía para la Inquisición y como tal entraban al trapo. Pero donde estaban los verdaderos pactos, como os dije anteriormente, es dentro de los cenobios, dentro de los conventos, porque ahí estaban los grimorios, porque ahí estaban los grandes libros de magia y porque las monjas y los frailes sabían escribir. Y nos vamos a encontrar precisamente en Antequera, este es el documento, el inquisidor fiscal de Granada, contra doña Rosa Montilla, religiosa de velo negro, en el convento de Santa Clara de Antequera. El documento es muy amplio, son casi 300, 400 páginas, y ahí en este convento se va a suceder un montón de actos. La Inquisición de Granada va a tener que entrar al trapo al final, pero de entrada hay un grupo de 14 monjas, 6 que son satánicas, que han hecho un pacto con el demonio, que se han hecho una fisura en la teta, que con esa sangre han firmado un pacto, una nómina, entregando su alma al diablo a cambio de placeres terrenales y de dinero. Ellas van a salir por las noches a fornicar fuera del convento, era un convento de clausura, con jóvenes de la población. Un señor del pueblo entraba, eran gente pudiente, muchos de ellos, entraban con frailes, con diferentes frailes, que te vienen los nombres de los frailes también en el documento, y además tomaban una hierba, algo que traían de América, que hacían que ellas cayeran al suelo en un momento determinado, y ellas contaban cómo volaban por los aires, que se iban al convento de los frailes, que los frailes venían a su convento volando, que celebraban aquelarres en un prado donde se le presentaba el diablo y ahí le besaban el trasero, etcétera, etcétera. Pero además, este documento de estas monjas de Antequera se caracteriza porque eran asesinas en serie. A veces nos creemos que los asesinos en series están dentro de la sociedad civil, que los hay, por supuesto. Pero estos casos pasan desapercibidos, porque lo que ocurrió en Antequera, el pueblo de Antequera no se enteró nunca, por lo que dijimos anteriormente. Este tipo de historias inquisitoriales se hacían intramuros, se hacían dentro del convento y eso nunca
el pueblo de Antequera se podía enterar porque había que salvaguardar la honra del hábito de las franciscanas de Antequera. Esto sucede en 1740 y va a haber 30 asesinatos de bebés. Ellas mismas, a través de sus fornicaciones, parían en el convento y enterraban a los niños en diferentes lugares. Algunos en las huertas del convento, en otros emparedados, etcétera, ¿no? Bueno, pues la Inquisición, cuando las tortura, porque dentro del convento las van a torturar, ellas van a cantar la gallina y van a decir todo lo que allí ha ocurrido, que han pactado con el demonio, que realmente esos infanticidios dentro del convento se han desarrollado y que como tal, bueno, pues tienen que pagar. Pero lo único que le va a ocurrir es ser torturadas y cambiarlas de convento a otro convento en otro lugar. No les va a pasar nada más. Es decir, no la van a condenar a la hoguera, su San Benito no se va a colgar en la iglesia de Antequera, como a otros muchos vecinos de Antequera que sí, que le condenaron, le pusieron su San Benito en la iglesia matriz de esa villa o de esa ciudad. Pero ellas, por ser quienes eran, tenían esa otra doble vara de medir, ¿no? Con lo cual, vale, te torturamos de una manera muy simbólica, porque las torturas solían ser una especie de rueda que se ponían todas las monjas y ponían a una en el centro y cada una le iba dando unos latigazos, eran las disciplinas conventuales, ¿no? De hecho, incluso hay casos de monjas que fueron enterradas vivas. Hay documentos en Barcelona, hace poco en Motril estuve dando una conferencia y presenté el documento allí de esa monja que fue enterrada viva. Y muchas monjas, hay documentos también que se fugaban de los conventos. Se fugaban por miedo a lo que realmente allí se estaba viendo. Había monjas que veían este tipo de movimientos y, lógicamente, huían porque no iban realmente con su verdadera fe, aunque muchas de ellas, como estas, sobre todo satánicas, solían ser niñas que habían entrado en los conventos pues con 4 años, con 5 años, porque eso le daba honra a la familia. Recordar que aquel matrimonio que tenía un hijo en el siglo XVI o XVII o era cura o era fraile, y si era niña tenía que ser monja, porque eso le daba vitola, le daba caché, ensalzaba a la familia. Por lo tanto, mucha gente entraba, pero entraba sin vocación. Y a veces pues, te ocurrían casos como este de Antequera o el de Corella, en Navarra, donde las carmelitas de Navarra también van a ser condenadas por la Inquisición. Hay un proceso contra ellas por las mismas razones que estas. Pacto con el demonio, niños paridos en el convento, que enterraban, además esas los enterraban directamente en la huerta del convento, y tenían la precaución de que el labrador del convento, el hortelano, no cavase en un determinado lugar donde estaban los fetos y donde ellas solían sembrar flores. Solamente ellas podían tocar ese espacio. Le tenían prohibido, vetado al hortelano, que allí cavase. Esas flores luego se las pondrían a las imágenes de la iglesia, de las carmelitas de Corella, ¿no? O Sor María del Cristo, una franciscana de Cáceres, de un pueblo de Belvis de Monroy, que también se caracterizó por este tipo de atentados. Esa asesinó a 4 niños en complicidad con la prelada, los ahogaban en el pozo del convento y luego los enterraban a las afueras del convento. O en Canarias tenéis a Sor María de San Juana de San Bernardo. Sor Juana de San Bernardo, esta llegó a practicar la zoofilia directamente dentro del convento, con un caballo. O sea, aparte de todo lo demás, que puede ser igual a esto que hemos estado contando, os invito a que os metáis en mi canal de YouTube que se llama Crónicas de Chimenea Full. Ahí hay un capítulo dedicado a los pactos con el demonio y aparecen los pactos de estas monjas, documentados perfectamente, para que veáis que estamos hablando de temas serios, no estamos hablando por hablar. La documentación está ahí y aquella gente que haya hecho historia, como Domínguez, sabe perfectamente que esos documentos están, y es más, os digo más, os voy a dar una pista para que os pongáis en la línea. Están digitalizados en Internet. Los podéis ver. El caso de las monjas de Antequera lo tenéis digitalizado en Internet. El caso de las monjas de Corella lo tenéis digitalizado en Internet. El caso de Sor María del Cristo de Cáceres lo tenéis digitalizado en Internet. El caso de Sor Juana de San Bernardo de Canarias, la que practicó la zoofilia, lo tenéis digitalizado en Internet. Simplemente os tenéis que meter en una página, la página del Archivo Histórico Nacional, Pares. Ahí hay un buscador, en ese buscador ponéis Antequera, Inquisición, y os van a salir documentos digitalizados, no solamente de las monjas de Antequera, sino también de otros herejes. O si ponéis Motril, Motril, os van a salir herejes de Motril, o Granada, Granada, y os van a salir herejes de Granada. Si ponéis Corella, Inquisición, y os van a salir el proceso de esas monjas. Eso sí, tenéis que saber un poquito de paleografía, porque si no va a ser un poco difícil que podáis entender la letra del siglo XVI. La del XVII ya se entiende un poquito mejor, pero ahí están los documentos, porque estos están sacados precisamente de ahí.
de pares. Por lo tanto, para que sepáis que estamos hablando con conocimiento de causa, que estamos hablando de algo real. Por eso antes, cuando aquí se hablaba de la Diputación de Sevilla, esos niños que aparecen allí, aquello era el convento de la Magdalena. Completamente seguro que eran niños que habían sido paridos por las monjas y que estaban enterrados en aquel convento. Habrá quien diga lo contrario. Pero cuando esta pista la tenemos tan clara y documentada, ya nos está poniendo en la tesitura de que esa realidad se vivía. Y vuelvo a repetir, no es atacar a nadie, no es atacar a la Iglesia. La Iglesia ya ha pedido perdón públicamente por estos crímenes contra la humanidad que en su día cometió, desde Juan Pablo II hasta Benedicto XVI. Ellos ya han abierto las puertas del Vaticano para que en los archivos vaticanos se pueda investigar la Inquisición. Es decir, la Iglesia está totalmente ajena a estos temas, apenas les interesa y tampoco se escandalizan por ello, porque saben de sobra qué fue lo que hubo. Pero ahí están ya digitalizados estos documentos y lo podéis ver desde casa. Por lo tanto, os animo a que investiguéis de cualquier pueblo del que seáis en ese buscador del Ministerio de Cultura, PARES, que así se llama, del Archivo Histórico Nacional, poner el nombre de vuestro pueblo y poner Inquisición. Nerja, por ejemplo, aquí del amigo de Nerja. Pues te van a aparecer gente de Nerja que están digitalizados sus documentos. Eso sí, vas a tener que saber un poquito de palografía, si no, difícilmente vas a poder entender la letra, ¿no? Pero, ¿a qué quiero llegar con esta realidad? Bueno, pues a que sin duda alguna esto que a veces escuchamos por ahí hablar de que aparecen túneles, nichos en conventos con niños, pues es verdad, porque incluso muchas monjas aparecen en documentos que para no asesinar al niño lo que hacían era lo siguiente, lo ponían en una cestita de mimbre y a las 3 o 2 de la mañana lo ponían en la puerta del convento y claro, cuando a las 5 o 6 de la mañana pasaba el primer arriero, hermana, hermana, que una mala madre ha abandonado un niño. El niño pasaba dentro del convento, la madre lo criaría, pero la culpa había salido a la calle. Había que investigar a alguna joven del pueblo que posiblemente hubiese quedado embarazada y sobre alguien recaería la culpa, pero ese niño lo criarían en el convento, sería un posible cura o un posible fraile en un futuro. Pero fijaos en este caso, es un caso de una mujer de Alhama, de Granada. Es impresionante, para mí uno de los más importantes. Esta mujer se llama Elena de Céspede y fue condenada por la Inquisición porque ella se casó con un morisco, tuvo un niño, pero era lesbiana. Ella no le interesaba vivir una vida de matrimonio normal. ¿Qué hace? Se traslada a la corte, ella era cirujana, sin título, porque la mujer no tiene derecho a ser cirujana, y cuando van a la corte, ella sola se corta sus pechos, se cose su vagina, se la queda muy pequeñita, se hace un pene con lo que es la piel de una oveja, lo pone duro, y llega a engañar a la Iglesia en el año 1587, haciéndose pasar por hombre, se casa con una mujer de Cienpozuelos de Madrid, por la Iglesia Católica, es decir, es el primer matrimonio gay reconocido a nivel documental, y además consigue el título de cirujana, gracias a esa apariencia de hombre. Va a tener que sufrir, lógicamente, las torturas de la Inquisición, pero podía haber sido quemada en la hoguera, porque en estas fechas las hogueras andaban con mucha fuerza. Pero, sin embargo, la Inquisición, como sabía que era una buena cirujana, le va a perdonar la vida y la va a condenar a trabajar en Madrid, en este caso, en un hospital para atender a enfermos. Pero ella consiguió casarse y consiguió su título de cirujano. En este caso, era Eleno de Céspede, pero ella realmente su nombre era Elena. Y se descubre porque los médicos de Felipe II, que van a atender este caso, empiezan a palpar a la mujer, pero ven que hay testículos perfectamente hechos y un pene perfectamente hecho. Con lo cual, también el pudor del hombre, de los cirujanos, de estos médicos de Felipe II, pues no se metían más abajo, ¿no? Quizás por respeto a la mujer. Pero cuando mandan a unas matronas a tener que reconocer las partes íntimas de Elena de Céspede, se dan cuenta de que hay una pequeña fisura por donde entra una pequeña vela. Y amigo, a partir de ahí se le cayó ya el mundo a Elena de Céspede, a Eleno, en este caso, y es cuando la Inquisición va contra ella. Y claro, el Vaticano tiene que intervenir, porque es que ha habido un matrimonio, ha habido un atentado contra el sacramento del matrimonio en una iglesia. 2 mujeres se han casado. Al cura la Inquisición también le va a tener que atacar, en este caso, porque
a ver, has casado a dos mujeres. Al final, lógicamente, a ellos no le pasa absolutamente nada, le echan la reprimenda, pero ahí tenéis un caso de una mujer de Granada que pasa desapercibida para mucha gente, ya no tanto porque yo ya la he meneado mucho en medios de comunicación, en diferentes programas, etcétera. Y además su caso también lo tenéis digitalizado en Internet, por lo tanto, si os interesa el tema, hay como 300 o 400 folios de esta Elena de Céspede. Bueno, pues podéis indagar y os podéis enterar mucho más de esta realidad que le tocó vivir a esta mujer. Estos son documentos de la Inquisición portuguesa, de gente de Granada, que fueron condenadas precisamente por la Inquisición de Évora. Y bueno, aquí, aunque no se lee muy bien desde ahí, pero bueno, aquí nos dice literalmente proceso de María Roza, cristiana nueva, de Espinosa, que vivía de escribir, natural de la ciudad de Granada, moradora na de Leiría. Leiría, ¿sabéis que es donde está la Virgen de Fátima? Bueno, pues esta mujer era una granadina que se fue y por judaísmo, en este caso por abrazar el judaísmo, pues fue condenada por la Inquisición. Hay muchísimos granadinos condenados por judaísmo, por la Inquisición portuguesa y también aquí, en Granada, porque son los que más van a sufrir la quema, ¿no? La cremación. Pero aquí tenemos otro proceso, por ejemplo, de Gaspar dos Reis, del rey Morín, natural de la ciudad de Granada, que bueno, al final también fue condenado por judaísmo. Aquí tenemos un caso también, es la Inquisición Fiscal de Granada contra varios frailes. Hay fray, no se ve muy bien el nombre, pero te dice aquí por solicitantes, son 3 frailes. Eso era el pan nuestro de cada día. Los sacerdotes solicitantes en Granada fueron muchos y en muchos pueblos de Granada y de Málaga, porque solicitaban a las beatas en el confesionario para tener acceso carnal con ellas. Algunos incluso llegaban a tener poluciones dentro del confesionario. Y claro, eso era una herejía, era algo que había que dinamitar. Y la Inquisición entraba al tapo contra ellos, los detenía, a veces los condenaba 2 o 3 años sin poder confesar a las mujeres, pero de ahí no pasaba. Y lógicamente, eso sí, a la que había denunciado se le obligaba a tener que guardar el secreto. No podías decir que un sacerdote te había intentado violar o te había intentado tocar un pecho, etcétera. Por lo tanto, el secreto, el sigilo que la Inquisición imponía en estos casos era vital, pero no solamente para esa mujer, sino también para los reos que habían sido condenados por otras razones. Es decir, aquellos que salían de las cárceles, que habían cumplido su condena, no podían decir, por ejemplo, gente de Nerja o de otros pueblos, qué es lo que habían visto en las torturas, qué torturas había o qué le habían hecho. No lo podías decir, porque aquellos que se resbalasen contando algo podían ser condenados en el siguiente auto de fe a la hoguera directamente. Por lo tanto, no les interesaba en absoluto el hacer esta realidad, ¿no? Pero nos vamos a ir sobre todo a conocer algunos reos más interesantes de ese auto de fe de 1721 que se celebró precisamente en la iglesia de los Jerónimos, ¿no? Ahí en Granada, en la calle de los Jerónimos. Este es el proceso de las monjas de Antequera, que solía tener conversaciones indecentes con la religiosa doña María Montero de cosas de hombre, pero yo os dejo que lo veáis en Internet y así vais practicando un poco el tema de la paleografía. Te dice, por ejemplo, un poquito que como que estos entraban en el convento a tener relaciones carnales con las monjas, que accedió a lo dicho y junto a 2 religiosas hermanas conocidas como las Casasolas, en un corredor del convento que aún está por terminar, que allí encontró a un hombre que pecaba deshonestamente con ellas, que tentada de hacer lo mismo y tendida, tuvo acceso carnal con el dicho hombre como vio en las otras, que todo fue arte del demonio quien tomó la figura de aquellas 3 monjas para engañarlas y perderlas, y que aquel hombre pudo ser el diablo, te dicen ellas, que una noche asistió a una junta en la celda de doña Rosa Montilla a la que concurrieron María de la Concepción, doña María de los Dolores Moreno, doña Francisca Cantalejos y Pepita Casasola, asistiendo hombres de fuera que son Alonso de Osuna y los padres fray Francisco Gil, fray Juan de Alcántara, fray Miguel Gómez, fray Fernández Ruiz, fray Francisco Pérez y fray Andrés Pentalba, todos adoradores del diablo, todos franciscanos, del convento franciscano de Antequera, que a la Montilla le abrieron una herida en el pecho y con su sangre firmaron un pacto con el demonio a cambio de que le diese cuantos deleites y gustos carnales deseasen, siendo, te dice el documento, siendo el padre Francisco Gil quien escribió la cédula con la sangre de la religiosa, que tendrían que renegar de Dios, de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de todos los santos con juramento de guardar secreto, no confesar en manera alguna y adorar al demonio en cualquier figura que se le representara.
que cuando invocaban al demonio se ponían de rodillas y comenzaban a tocarse sus partes, siguiendo después con las cópulas carnales consumadas entre Osuna y las dos religiosas, que no tuvieron aquella noche más actos y que el Osuna se marchó saliendo por una ventana. Que cuando llamaban al demonio le decían, y aquí viene el pacto: ven, Padre mío, no nos desampares, aquí nos tienes prontas y dispuestas a cuanto quieras y nos mandes. Tuya es nuestra alma y nuestro cuerpo, somos tus esclavas, te queremos adorar y servir siempre y te rogamos que luego vengas. Que después de esta oración aparecía el diablo en forma visible de hombre, siendo el mismo Osuna quien se aparecía, prestándole a esta adoración hincadas de rodillas, besándole su cuerpo y siguiendo después los actos carnales, que durante el tiempo que duró todos estos actos, que fueron 3 años, quedó embarazada 3 veces, siendo siempre varón. Dejamos ahí, porque dice que en una ocasión le dijeron la Montilla y las otras 2 religiosas que cuando fuese a comulgar y con disimulo se sacase la sagrada forma de la boca y la guardase para hacer con ella ciertas cosas. Se le dijo que si se la aplicaba al cuerpo se le avivarían más las ganas de estimular la carne en placeres carnales, que dichas juntas habían salido preñadas varias religiosas pariendo a su debido tiempo, que una fue ella, otra la Montilla y doña Antonia Zarco, que la Montilla lo sabe porque estuvo en su celda cuando parió y que fue por julio de 1764, que la vio parir y vio la criatura viva, aunque no supo si era macho o hembra. En algunos casos, dice el documento, que rápidamente estrangulaban al bebé y en algunos casos lo enterraban debajo de la misma cama. También, ¿no? Te dicen en el documento. El documento es mucho más amplio. Pero vamos a conocer algunos quemados de Granada, porque a veces hay gente al día de hoy que se piensa que todo esto es leyenda negra. Y leyenda negra es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos. Pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae. No tiene sentido. Estamos hablando de historia. Y la historia no es enemiga de nadie. Por lo tanto, si conocemos algunos quemados de Granada, y son muchos los que hubo en este auto de fe de 1721, veremos que, por ejemplo, aquí tenemos a una motrileña, Ana de Rojas, más conocida como la Ciega, de Motril, natural de Motril, vecina y confitera en Morón, de estado casada, de 31 años, judaizante, confesa, fue reconciliada en forma, con confiscación de bienes, hábito y cárcel irremisible, y por perjura tarda y diminuta, confitente, condenada a 200 azotes, los cuales, por hacerse ciega y con muchos achaques, se le remitieron sin conmutación alguna. Salvadora de Vera Rubio, vecina de Nerja, de oficio costurera y tejedora de cintas, de edad de 48 años, abjuró de Leví por delitos de hipócrita embustera, y fue desterrada por 4 años de las ciudades de Granada, Málaga, Antequera y Loja, y villas de Nerja, Junquera y Madrid, corte de su majestad, y que el primero lo cumpla sirviendo en el hospital que se le señalare Luis de Castro. Natural y vecino de Baza, residente en esta corte, de estado casado, de oficio comerciante de ropa, de edad de 43 años, salió al auto en forma de penitente con San Benito de 2 aspas, vela de cera en las manos y soga al pescuezo. Acordaros de lo de la soga, de lo del toro ensogado, etcétera. Con 2 nudos. Fue reconciliado en forma, con una juración formal, con confiscación de bienes, hábito y cárcel perpetua irremisible, por hereje judaizante y tardo confitente, y el día siguiente al auto se le dieron 200 azotes por las calles públicas. Tenemos también a Antonio de Robles Castro, natural de Baza, vecina de Lorca, de edad de 14 años, una niña, 14 años, de estado soltera, salió con San Benito de 2 aspas y fue condenada a abjuración formal, hábito y cárcel por 1 año. Cristóbal Martínez Medina, vecino y natural de Otura, Reino de Granada, ciego, a nativitate, sin oficio, de edad de 46 años, de estado viudo, supersticioso y embustero, salió con insignia de tal soga al pescuezo y fue condenado a juración de Leví y desterrado de la ciudad de Granada y Otura 8 leguas en contorno por tiempo de 8 años y a 200 azotes. Los quemados que vienen ahora aquí. El documento te dice literalmente relación del auto particular de fe que se celebró el Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad y Reino de Granada el día 30 de noviembre de este presente año de 1721 en la iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo de dicha ciudad. Nuño Álvarez Pereira era portugués, vecino de Málaga, de edad de 71 años. Hay gente que incluso con 90 años fueron castigadas por la Inquisición y fueron torturados. Fueron exhumados sus huesos. Acordaros de los que morían bajo tortura. Es decir, este hombre murió bajo tortura.
fueron exhumados sus huesos y relajados con su estatua, con el pelele, por hereje judaizante. Relapso. Beatriz Fonseca, natural de Troncoso, Reino de Portugal, vecina de Granada, de edad de 69 años, fueron exhumados sus huesos y relajados en su estatua por hereje judaizante. Relapsa. Pedro Álvarez Pereira, hijo de los referidos, natural de Puerto de Santa María, vecino y administrador que fue de la Renta de Tabaco de Málaga, de edad de 42 años, fueron exhumados sus huesos y relajados con su estatua por hereje judaizante. Enrique Álvarez Núñez, también de Málaga, al tiempo de su muerte, de edad de 69 años, fue relajado en estatua por hereje judaizante. Mateo de la Rosa, natural de Sevilla y vecino de Málaga, contador de dicha ciudad de la Renta de Tabaco, de más de 60 años, fue relajado, quemado vivo, en estatua por hereje judaizante. Relapso, como lo fue en persona Ángela Juárez, su mujer, en el auto del día 21 de diciembre del año próximo pasado, de 1720. Como veis, algunos familiares caían en la trampa, en lo que era la tela de araña de la Inquisición, porque si a ti te torturaban, tú bajo tortura decías que también tu madre, tu hijo, tu padre habían judaizados también. Bueno, pues este auto de fe sigue con un total de 40 quemados en la hoguera y otros que no son quemados, que van a ser condenados a otras herejías. Pero a lo que quiero llegar con esto es que cuando oigáis hablar a alguien de la Inquisición de Granada, es que aquí no pasó absolutamente nada, es que eso es leyenda negra, no. La leyenda es aquello que no se puede demostrar con documento, y los documentos están en el Archivo Histórico Nacional. Por lo tanto, lo de leyenda negra es algo que le interesa a la Iglesia Católica y a la monarquía, porque tanto una como otra estaban implicadas en estos crímenes contra la humanidad que se estaban cometiendo en Granada y en otras muchas ciudades de España. Lo que pasa es que esto nunca se nos cuenta en las conferencias, pero ahí están los documentos. Por lo tanto, mi misión en esta conferencia ha sido, y con esto termino, la de desenmascarar a los verdaderos herejes de la historia, que desde mi punto de vista no son los condenados, sino aquellos que violaban sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios. Desde el no matarás, ellos condenaban a la gente a la hoguera, hasta el no codiciarás los bienes ajenos, ellos les confiscaban los bienes a los reos, o no tomarás el nombre de Dios en vano. Se pasaban todo eso por el arco de triunfo, que sin duda alguna los verdaderos herejes, desde mi punto de vista, y siguiendo la documentación inquisitorial, no fueron ellos, sino aquellos que violaban sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios, la Iglesia Católica. Por mi parte, muchas gracias.